Ahora, ¿me escuchan? Sí, doctora, un poco mejor. Ya, ok. Estoy con los audífonos. Ya. Eh, eh, bueno, empezaremos la exposición. Me están escuchando mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? doctora. Ah, ya, es que si no me contestan, yo pienso que no me están escuchando. Bueno, el tema que vamos a hablar a continuación, vamos a ver todos los problemas que se pueden presentar cuando el paciente recibe una transfusión de un hemocomponente de la sangre. Este capítulo corresponde a las llamadas reacciones transfusionales. Entonces vamos a ver que en realidad siempre se dice que la mejor transfusión es la que no se hace. Entonces, para eso primero hay que considerar si es que la indicación de la transfusión está adecuada, porque como vamos a ver, existen muchos riesgos, tanto inmediatos como tardíos, que se pueden presentar en un paciente por recibir alguna transfusión de un componente de sangre. Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué cosa es una reacción transfusional. Se considera que es un efecto desfavorable que puede aparecer en un paciente durante o después de la transfusión de algún hemocomponente de la sangre. Cuando hablamos de hemocomponente, ya ustedes sabrán, bueno, vamos a hablar en la mañana, nos toca creo que cursillo en relación a lo que es hemoterapia, ¿no? Acá vamos a hablar sobre las consecuencias nefastas que porque puede incluso llevar a la muerte al paciente si es que se presenta una reacción. Entonces, cuando hablamos de hemocomponentes, bueno, ya ustedes saben que estamos hablando de la sangre total, que ya prácticamente no se usa a nivel mundial, se fracciona la sangre, el paquete globular, el plasma que puede ser fresco, congelado o el plasma simple, y los crioprecipitados, que es una fracción del plasma, y las plaquetas. A estos factores se denomina hemocomponentes. Y eso es importante diferenciar de lo que es el hemoderivado, porque muchos dicen hemoderivados a los que son hemocomponentes. El hemoderivado, bueno, saliendo un poco del tema, corresponde a productos del fraccionamiento, pero de la industria. Por ejemplo, hablo de un hemoderivado cuando estoy teniendo factores de la coagulación ya como producto terminado, que en realidad es un medicamento que viene liofilizado, o sea, en polvo, que puede ser factor 8, puede ser factor 9, puede ser factor 7, puede haber una unión de varios, o sea, lo que se denomina el complejo protrombínico. A esos productos se denomina hemoderivados. En cambio, lo que es local, lo que hacemos por fraccionamiento de la sangre en nuestros bancos de sangre son los hemocomponentes, que es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, la reacción transfusional se describe porque en realidad nosotros no tenemos una estadística, y eso lamentablemente en nuestro país adolecemos de tener unas estadísticas propias del país. Se describe que a nivel mundial, en los diferentes estudios que se han hecho en varios países, sobre todo los del primer mundo, ocurre aproximadamente en un 3% de todas las personas que son transfundidas. Entonces, quizás en nuestro país me parece que pueda que sea mucho más, porque hablamos de países del primer mundo en donde la hemovigilancia, el control desde el inicio de la selección del donante hasta la transfusión son muy estrictos, y hay normas hay una normativa ya establecida
en los estados para precisamente evitar estas reacciones, lo que no hay en nuestro país, a pesar que tenemos un programa nacional de bancos de sangre, los controles de los bancos de sangre no son pues estrictos. Y en segundo lugar, el problema es que cuando se produce una reacción transfusional no se informa, porque si ocurre en el caso, por ejemplo, de las salas de hospitalización, las enfermeras tienen temor de dar la información que debe ser en realidad obligatoria. ¿Por qué? Porque creen, y vamos a ver, estamos hablando de estas reacciones transfusionales como consecuencia de un problema propio del organismo o de la sangre, pero hay muchos errores que se presentan, por ejemplo, el error y que es uno de los más fatales cuando se transfunde un grupo sanguíneo diferente al del paciente, porque de repente la enfermera se equivocó y le transfundió una unidad que no correspondía. Entonces, por eso es que como son errores del personal en algún lugar en la cadena transfusional, muchos de estos procesos o estas reacciones no son informadas, lo que debería ser una información obligatoria, porque hay un proceso y hay está establecido en los programas nacionales de bancos de sangre cómo se tiene que informar y cómo se debe actuar frente a una reacción transfusional. Entonces, las reacciones transfusionales se pueden clasificar, pueden ser en relación al tiempo en que se presenta, el momento en que se presenta la reacción, o de acuerdo al mecanismo que va a ocasionar esta reacción transfusional. En cuanto al tiempo en el que se presenta, pueden ser inmediatas, aquellas que aparecen antes de las 24 horas de realizar la transfusión, o tardías, aquellas que aparecen días, meses o hasta años después de la transfusión. Por eso es que como parte de la hemovigilancia, nosotros tenemos la obligación de controlar a ese paciente que ha sido transfundido. Rosa, estoy en... ese paciente que ha sido transfundido en la parte de la hemovigilancia por lo menos un año después de la transfusión, precisamente por estas reacciones que pueden ser tardías que vamos a ver a qué considerar. Y la otra forma, como les comentaba, es según el mecanismo de producción de la reacción, que puede ser inmunológica, es decir, que haya un anticuerpo que esté produciendo esta reacción, se llaman inmunológicas por eso, y las otras son no inmunológicas que vamos a ver que pueden ser mecánicas, pueden ser por sustratos, vamos a ver qué mecanismos pueden causar reacciones no inmunológicas. Pero en general, lo importante es estas reacciones inmunológicas, vamos a ver que a su vez, para un poquito agravar la situación, dentro de estas reacciones inmunológicas que intervienen los anticuerpos, pueden ser inmediatas o pueden ser tardías. Entonces, ¿qué problema nos trae estas reacciones inmunológicas? Si es que se produce la reacción antígeno-anticuerpo en el glóbulo rojo, va a ocasionar la destrucción del mismo, lo que denominamos hemólisis. Y esta es una de las complicaciones más severas que le tememos, que pueden ser inmediatas por la presencia de un anticuerpo, puede ser IgG, IgM o complemento, o tardías también por estos mismos anticuerpos, pero que va a ser por respuesta inmunológica en el transcurso del tiempo. La persona como que se acuerda si tiene inicialmente contacto con un antígeno, pero la reacción no se produce inmediatamente, sino en siguientes transfusiones. En relación a los leucocitos, ¿cuáles son las reacciones inmunológicas asociadas? Son las reacciones febriles, que son las más frecuentes, o sea, transfundo
un paquete globular y el paciente comienza a hacer fiebre. Entonces, esto es por anticuerpos contra los leucocitos y eso se produce como una reacción inmediata. Y generalmente este anticuerpo proviene del donante de sangre, que probablemente, generalmente más se ven las mujeres que donan o que tienen varios hijos, como cada hijo tiene un perfil antigénico a veces diferente a la madre comienza a producir anticuerpos y las va a tener circulando hasta que de repente al donar sangre va a salir esos anticuerpos y que al final van a hacer que reaccionen contra el paciente. O pueda que precisamente estos leucocitos al activarse causen infiltrados pulmonares. Y vamos a ver algo, hay un evento que se describe que es el TRALI, que es muy frecuente, que se va a aparecer en las primeras 24 horas de una transfusión y que hace un distrés respiratorio. Y precisamente puede ser inmediata o puede ser tardía la reacción y es igual por anticuerpos antileucocitarios. En las plaquetas igual, esta es una reacción tardía, por eso cuando el paciente hace una púrpura, hay que investigar si ha recibido transfusiones anteriormente, o sea, días o semanas o meses antes, porque puede haber una reacción, una púrpura post-transfusional también como efecto antígeno-anticuerpo. Y a través de las proteínas plasmáticas, es decir, los pacientes que reciben plasma o crioprecipitados, y esta reacción también es muy común, puede ser una reacción alérgica que va desde una simple urticaria hasta un shock anafiláctico, y esta es una reacción inmediata. Este problema también es relativamente frecuente, ¿no? Y cuando el paciente, por eso, si comienza a recibir plasma y el paciente describe pues que comienza a ver prurito y vamos a comenzar a ver una reacción como una urticaria, es mejor parar la transfusión, porque si podemos se puede potenciar el efecto y llevarlo a un shock anafiláctico. Y otra de las reacciones inmunológicas que se describe en la literatura, pero que yo tantos años que he trabajado, incluso 10 años a cargo de un banco de sangre, es la reacción injerto contra huésped, porque en realidad se describe que la sangre es un tejido y esta es una reacción tardía que se va a ver como si el paciente hubiera sido trasplantado y comienza a presentar lesiones tipo penfigomatosas a nivel de la piel y pueden ser incluso generalizadas. Se describe, pero yo nunca he visto una reacción de este tipo asociada a una transfusión de sangre. Entonces, recuerden, estas son reacciones inmunológicas por diferentes hemocomponentes y producido por una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, en cambio, las reacciones no inmunológicas se producen, o sea, acá no interviene ningún anticuerpo ni antígeno asociado, sino es producido por un efecto, diríamos, fuera de lo que es propiamente la transfusión, ¿no? Por ejemplo, la sepsis. La sepsis puede causar una reacción inmediata. Por ejemplo, si la sangre ha estado y eso parte del proceso, ha estado mal almacenada. Ustedes saben que el paquete globular y la sangre total tienen que estar frías, tienen que estar en conservadoras entre 2 hasta 8 grados, más o menos. Entonces, pueda que el banco de sangre no tenga las condiciones adecuadas o ha ocurrido algo, a veces, sobre todo en las provincias de repente donde no hay un control adecuado, por ejemplo, si en la noche se va la luz por varias horas y no hay un sistema de grupo electrógeno y no hay personal tampoco que esté controlando las conservadoras, y ha habido un periodo de 4 a 6 horas que la sangre ha estado
expuesta menos a las temperaturas más altas porque se pierde el periodo de frío y puede haber una contaminación de esta sangre. Y si esta sangre que empieza ya sirve como un cultivo, ingresa al organismo, no se han percatado, de repente en la mañana llega la luz, el personal llega y ya está prendido, ya piensan que no ha ocurrido nada y le transfunden sangre contaminada y puede hacer una sepsis. También se va a ver más frecuentemente a las plaquetas, porque las plaquetas, generalmente las unidades que permanecen, sea a temperaturas frías o congelados, como el plasma, el crío precipitado, la replicación bacteriana es mínima, no se suele dar. Por eso es que las unidades, si hay un buen estado de conservación, no tiene por qué ocurrir esto. En cambio, las plaquetas, como vamos a ver, se mantienen a temperaturas del medio ambiente, tienen que estar entre 20 a 24 grados centígrados, entonces es más fácil que se contaminen y por tanto, si se transfunden, pueden causar procesos infecciosos. La embolia gaseosa también es una reacción no inmune inmediata y eso es por una mala técnica del personal. De repente hay que, siempre ustedes saben, ahí se usa un equipo de transfusión, no es que se use cualquier equipo de venoclisis, es un equipo de transfusión con filtros. Entonces sí, también se requiere que la sangre pase completamente toda el tubo y que nos garantice que no hay ningún gas y que puede ingresar al organismo. Perdón un ratito, me están haciendo una llamada urgente. Aló. Sí, dígame. Ya. En cuanto, por ejemplo, reacciones no inmunológicas tardías, estamos hablando ya de las transmisiones de enfermedades. Como ustedes saben, la sangre no es 100% segura. A pesar que hacemos 7 pruebas obligatorias para detección de hepatitis B, C, HIV, HTLV, sífilis, no son seguras porque tenemos los periodos de ventana. Estos periodos de ventana pueden ser tan largos, por ejemplo, en el caso de la hepatitis C, hago la prueba en la persona y sale negativa, pero es porque detecté anticuerpos y de repente la persona recién se ha contagiado y tiene los antígenos, que a veces muchos de las pruebas de laboratorio no detectan el antígeno, sino el anticuerpo, sobre todo en la hepatitis C. Por eso es que la patología más frecuente asociada a transmisión por componentes de la sangre a nivel mundial ya no es el VIH, como fue en los años 80, 90, cuando surge el VIH, sino actualmente es la hepatitis C. Y esto se va a ver tardíamente, se va a ver porque el periodo de ventana para que se produzca la enfermedad, por eso es que es importante hacer los controles futuros en el paciente que ha sido transfundido, para poder saber si es que ha habido ese contagio. Y algo también común es la sobrecarga de líquido, sobre todo en pacientes en edades extremas, en el caso de los niños o los ancianos o los cardiópatas, no puedo administrar grandes cantidades de componentes porque puedo sobrecargarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que hacerle el balance hídrico a estos pacientes porque ellos se va a dar como una insuficiencia cardíaca, vamos a encontrar estertores pulmonares, edemas, y esto es debido a que hemos transfundido demasiados componentes. Y la sobrecarga de hierro en el caso de los pacientes que son politransfundidos. Recordar que por cada centímetro cúbico de paquete globular que transfundamos, estamos infundiendo 1 miligramo de hierro. Entonces, imagínense los pacientes que tienen
sobre todo las patologías hematológicas, los síndromes mielodisplásicos, las anemias aplásicas, principalmente pacientes que están usando constantemente componentes, la cantidad de hierro que ingresa. Entonces, a la larga, eso es ya una sobrecarga de hierro, es una hemocromatosis, y lamentablemente a veces el paciente no muere por la citopenia, por ejemplo, el caso de la anemia plástica o la mielodisplasia, sino como consecuencia de la infiltración del hierro en el hígado, en el corazón, causando insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces también hay que, en aquellos pacientes que nosotros sabemos que van a utilizar sangre constantemente, hay que usar quelantes de hierro para, o sea, medicamentos, la deferoxamina, el deferaxirox, que es vía oral, para eliminar ese hierro por vía urinaria y evitar que puedan introducirse y quedarse en los tejidos, porque el hierro cuando ingresa en el tejido lo que va a ocasionar es fibrosis de la zona y a la larga pues destrucción progresivamente del órgano, ¿no? Entonces, estas son reacciones no inmunológicas. Y si vamos a ver a la clasificación de inmediatas y tardías, estas nos interesan porque estas sobre todo se van a producir en el momento a veces de la transfusión, y ustedes sobre todo que van a hacerlo el internado, van a darse cuenta que a veces en la tarde se van a quedar solos con los pacientes y con las enfermeras, y no hay a veces médicos. Entonces, se le indica una transfusión a un paciente y comienza a hacer una reacción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es importante, por eso es que hay momentos en donde también hay que tener los mecanismos y sobre todo hay que tener los protocolos para actuar en este tipo de reacciones porque nos pueden causar muchos problemas. Pero hay que saber detectarlas. Y algo importante, hay que creerle al paciente. Si el paciente empieza a recibir la transfusión y dice que tiene algún dolor en la zona donde está empezando la transfusión o comienza a tener sensación de angustia, de agitación, y esto va a ir progresivo, detengan la transfusión. Es preferible pecar de exceso que de defecto. Si fue algo de que el paciente se sintió angustiado o muy tenso, bueno, evaluaremos primero si es que, sobre todo los grupos sanguíneos, si corresponde el grupo sanguíneo, si se le ha hecho la compatibilidad de sangre al paciente para poder, porque esa es la reacción inmediata más difícil y que nos puede causar la muerte al paciente. Y se llaman las reacciones hemolíticas. Estas son debidas principalmente a incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO, que es el más grave. Hablamos de que es poco frecuente porque eso es lo que se controla más en los bancos de sangre, que los grupos sanguíneos hay que verificar siempre del paciente y del donante, hay que hacer la prueba de compatibilidad obligatoria, pero a veces las enfermeras pueden equivocarse. Si es un paciente del grupo A o del grupo B, si recibe sangre O, no le va a pasar nada, pero si es a la inversa, voy a matar al paciente. El grupo O no puede recibir, tiene que recibir sangre del grupo O, no puede recibir sangre del grupo A ni del grupo B. Entonces, estas reacciones hemolíticas son las que más le tememos y entonces son las que se presentan desde el inicio de la transfusión. Y por más, y se va a producir la sintomatología más grave, y lo vamos a ver, qué es lo que se va a presentar, si transfundimos la mayor cantidad de sangre. Por eso es que es importante poder detectarla tempranamente para evitar, paramos la transfusión y evitar las complicaciones que vamos a ver después. Y las más comunes son las reacciones febriles que ya hemos visto, o sea, se puede presentar principalmente a las proteínas del plasma. Las reacciones alérgicas también a las mismas proteínas, perdón, las reacciones febriles se van a ver por leucocitos de la sangre. Las reacciones alérgicas por las
componentes del plasma principalmente, la sobrecarga circulatoria por mucho volumen que le estoy pasando, por eso es que no voy a veces los colegas le indican 6 unidades de plasma fresco congelado a un anciano, una persona de 70 kilos, por ejemplo. Entonces es demasiado volumen. Entonces progresivamente hay que usar una unidad cada 12 horas e ir evaluando al paciente. Y el edema agudo de pulmón no cardiogénico, que también se puede ver y esto más asociado a la sobrecarga. Entonces hay que tener cuidado también en pacientes que tienen pues cardiopatías o tienen problemas de tipo respiratorio, que no pueden manejar mucha la volemia, los renales también, para poder considerar las que puedan tener complicaciones por el volumen que van a recibir. Entonces, hemos dicho que la reacción hemolítica es la complicación más severa. ¿Por qué? Porque la hemólisis va a ser intravascular. ¿Y esto qué significa? Que la zona el más importante, se va a comenzar a estallar los glóbulos rojos a nivel periférico y toda la hemoglobina libre se va a ir al riñón. Por eso cuando tenemos una reacción porque hay una incompatibilidad de grupo sanguíneo, le pasé una sangre que no era, el riñón es lo que más se va a afectar. Por eso es que pueda que haya algún error, pero si yo lo detecto tempranamente, va a haber menos complicaciones. Pero si no me percato del error y sigue transfundiéndose el paciente, ese paciente va a tener ya un compromiso renal importante y eso le puede ser causa de morbimortalidad. Entonces, la transfusión que o sea, se administran componentes celulares con glóbulos rojos con antígenos de grupos sanguíneos incompatibles. Es decir, que ha habido un error en alguna de la cadena de la transfusión, o sea, pueda que el error va desde el banco de sangre, que no ha detectado, no ha determinado un grupo sanguíneo adecuado, o también que ha habido error en ese grupo sanguíneo, que no le han hecho la compatibilidad, por ejemplo, es en la noche y el técnico o tecnólogo lo hace por flojera, o que en la sala de hospitalización hay un error. Por eso es que siempre es importante, ustedes van a ver el paquete globular, sobre todo, que es el más delicado, tiene incluso lo que llamamos viñeta de compatibilidad, donde está el nombre del paciente, la historia clínica, el grupo sanguíneo del paciente, las unidades, los lotes de cada unidad que se le ha hecho la prueba de compatibilidad. Entonces, la enfermera tiene que, o el mismo personal, el que esté, incluso el médico, el interno, quien sea, tienen que verificar si esa unidad con el nombre del paciente corresponde al paciente. Entonces, hay maneras también de identificar al paciente, ¿no? Se usan también viñetas que se colocan en la muñeca. En otros países, pues todo eso tiene hasta códigos de barra. Acá lo que se hace es, ya se está comprando unas como etiquetas donde se coloca el nombre del paciente. Entonces, la enfermera tiene que verificar si corresponde o no al paciente, porque a veces el paciente no está despierto, está inconsciente, por ejemplo, y no sabe dar sus datos. O si decimos cama 20 y de repente al paciente en la tarde lo cambiaron de cama, entonces es mejor identificarlo con su nombre, con su historia clínica y tener varios datos que lo identifiquen. Porque es importante, lo más difícil en este caso la hemólisis intravascular es por la incompatibilidad de grupos sanguíneos. Y entonces el receptor inmunocompetente produce anticuerpos que van a atacar a ese glóbulo rojo que es diferente al nuestro y produce una reacción hemolítica post-transfusional. Y ustedes van a ver, y como se ve en el cuadrito, cuando yo le tomo, y eso es parte del protocolo, tengo que tomarle una muestra para determinar la hemoglobina y el hematocrito y voy a encontrar, o sea, se va a ver en lugar de verlo amarillo, que es el plasma, se va a ver así de color rosado o rojo como parte de la hemólisis.
Entonces, siempre es importante hacer la verificación. Entonces, la hemólisis aguda intravascular se va a presentar aún con volúmenes pequeños. Miren, entre 5 a 10 mililitros de glóbulos rojos incompatibles transfundidos van a producir reacciones severas. Y mientras mayor sea el volumen, mayor el riesgo. Entonces, si hay una incompatibilidad, ya lo va a sentir el paciente apenas ingresa la sangre a través de la aguja. En la zona donde está entrando, en la vena, el mismo paciente va a decir que le quema, que le arde, que le duele. Entonces, hay que detener la transfusión y hacer el chequeo correspondiente. Los anticuerpos contra otros antígenos de grupos sanguíneos en el plasma del paciente. Estos hablamos de la primera parte es en relación al sistema ABO, pero también se puede el paciente tener una incompatibilidad sanguínea por grupos menores. Entonces, ¿qué cosa es esto? Nosotros tenemos 24 sistemas de grupos sanguíneos. El sistema ABO y el sistema RH son los más inmunogénicos, por eso es que todos conocemos nuestro grupo ABO y nuestro RH. Entonces yo digo, ya, yo soy O positivo, ese es el grupo, como es más inmunogénico, lo detectamos. Pero los otros 22 sistemas, lamentablemente, no lo hacemos porque involucra, son unas tarjetas que tenemos que hacernos, son como 3 tarjetas y condiciona pues que de por sí realizar una transfusión de sangre es costosa. Y si añado hacer esas 3 tarjetas, voy a todos los pacientes y a los donantes, va a haber un exceso de gasto. Entonces, en nuestro país no se hace. Pero si ustedes se van a países del primer mundo, por ejemplo, Estados Unidos, en la bolsa de sangre figura, y ahí viene la diferencia. Nosotros podemos ser O positivo, todos, pero en los siguientes grupos no somos iguales. Entonces, si yo recibo sangre de un paciente, de una persona que es un O positivo, pero tiene otro grupo sanguíneo que no tengo, por ejemplo, un KEL, un DAFI, un KIT, yo voy a formar anticuerpos, que a la larga si en una segunda transfusión entra ese antígeno al organismo, va a causar hemólisis. Entonces, eso se llama anemia hemolítica a grupos menores y que tendremos que identificar. No todos los bancos de sangre de Lima, menos los de provincias, hacen esa detección. Y es importantísimo, hay que hacer, es un estudio de paneles para determinar hacia qué grupo menor ha producido anticuerpos la persona, ¿no? Y es importante, se va a ver más en las mujeres que tienen varios hijos, esta aloinmunización. Es una aloinmunización por grupos sanguíneos diferentes, ¿no? Y esto se va a ver más en general. Es importante por eso conocer los grupos menores de todas las personas, ¿no? Pero yo espero que en algún momento se pueda hacer como protocolo, pero va a involucrar también un costo adicional. Entonces, en la hemólisis aguda intravascular, el paciente va a presentar pues síntomas y signos en los primeros minutos de comenzar la transfusión, como ya hemos dicho, incluso cuando se administra menos de 10 mililitros. Y el gran problema es que ahí, si el paciente está consciente, puedo detener la transfusión por la sintomatología. Pero si el paciente está inconsciente o está anestesiado en un acto quirúrgico y le están transfundiendo sangre, entonces él no va a poder expresarlo. Entonces se puede observar hipotensión y ese es el gran problema porque si el anestesiólogo no se percata, entonces el paciente va a comenzar a hacer como una coagulación intravascular diseminada y va a comenzar a hacer también hemoglobinuria. O sea, cuando ya la orina comienza a cambiar de color, es que la hemólisis ya es masiva y ya comienza a haber el daño renal posterior, ¿no? Entonces, siempre es importante la alerta
en los primeros minutos para detener la transfusión y poder hacer los estudios y evitar estos problemas. Entonces, el paciente que recibe una sangre incompatible va a tener, como les comentaba, intranquilidad, respiración profunda, dolor lumbar, puede haber fiebre, pero puede haber hipotensión, puede haber rubor facial, y en los signos va a haber la hemoglobinemia, que es ese color del plasma rosado o medio rojo, hemoglobinuria, que ya saben la orina, que va a ser de un color como el vino tinto, así, medio negruzco diríamos, y comienza a haber pues caída de la hemoglobina por la hemólisis y el incremento de la creatinina porque va a comenzar a haber daño renal. Entonces, siempre es importante las detecciones y estar alerta a los síntomas que pueda presentar ese paciente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Siempre es importante, lo primero, la prevención. Tengo que asegurar que la muestra es de sangre y por eso nosotros ya tenemos formularios, y ya ustedes lo habrán visto en las salas, de solicitud de las transfusiones, que debe llenar correctamente, son todos los datos del paciente, que también se coloca qué grupo sanguíneo RH tiene, si hay antecedente importante, si ha recibido transfusiones de sangre previas, para ver si hay ya mayor antigenicidad, las mujeres, cuántos embarazos han tenido, porque puede haber una aloinmunización de las mujeres por sus hijos. Después tengo que tomar una muestra de sangre, tengo que ver la prueba de compatibilidad y lo que estamos comentando, la verificación de la identidad del paciente, etcétera, ¿no? Pero cuando se produce ya el proceso, una vez evaluado el paciente y confirmar la reacción, lo primero que yo tengo que hacer es mantener la presión arterial sistólica por eso es importante tener una vía para poder abrir bien y a chorro, si es posible, comenzar a infundir líquidos. Principalmente aquí es cloruro de sodio. Y tengo que estimular la diuresis, tengo que mantener una diuresis superior a 100 mililitros por hora para evitar el taponamiento renal debido a que la hemoglobina que va saliendo por la orina en medio ácido se precipita y puede causar el taponamiento renal. Entonces, para evitar eso, tengo que estimular, muchas veces se hace con furosemida, puedo añadir manitol, etcétera, como para estimular la diuresis. Y tengo que vigilar la aparición de la coagulación intravascular diseminada, que eso ya es la fase final si es que se ha transfundido demasiada cantidad de sangre incompatible. Y a veces, lamentablemente, ocurre la muerte del paciente. En el caso de las reacciones febriles no hemolíticas, que son producidas por anticuerpos contra los leucocitos, se suele producir en pacientes que previamente han sido sensibilizados al antígeno del sistema HLA, en aquellos que tienen transfusiones previas o gestaciones. Por eso estaba comentando que estas reacciones debido a anticuerpos al sistema HLA o por múltiples antígenos, generalmente se va a ver en personas que han sido sobreexpuestas. Por ejemplo, aquellas que se transfunden constantemente porque ya hemos visto, no hay sangre que sea 100% compatible con nosotros. Es compatible al sistema BO, pero el resto de grupos menores no, porque no lo estamos detectando. Entonces, va a comenzar a haber formación de anticuerpos contra esos grupos menores o en las mismas gestaciones, como les comentaba, porque pueden tener reacciones por antígenos que los hijos han heredado del padre y que la madre no lo tiene. Entonces, generalmente, por eso digo, las mujeres y aquellos pacientes politransfundidos tienen más riesgo cada vez que se siguen transfundiendo a tener este tipo de reacciones. En cuanto a reacciones febriles, pues va a ser pues la elevación de la temperatura y los signos y síntomas propios de la elevación de temperatura,
se controla con antipiréticos tipo paracetamol y no suelen ser graves, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, no solamente cuidado en manejar la sintomatología. ¿Y cómo voy a prevenir en los pacientes con antecedentes este tipo de reacciones? Puede prevenirse utilizando sangre pobre en leucocitos o utilizando los filtros desleucocitadores, que son ya no son los equipos de transfusión únicos, sino que ya son equipos especiales que pueden ser, que tienen microfiltros dentro de una cabina y van a atrapar los leucocitos porque estos son producidos por anticuerpos contra los leucocitos. Entonces tengo que quitar la mayor cantidad de leucocitos de, en este caso, la unidad de sangre, ¿no? Entonces, el siguiente complicación que es relativamente común y que se va a ver entre 1 a 2% de las transfusiones, y como aquí decimos, es la segunda causa de reacción transfusional frecuencia, son las reacciones alérgicas, que como ven, puede ser una simple urticaria o puede llegar pues a una reacción anafiláctica, producida por anticuerpos del receptor que reaccionan contra proteínas del plasma del donante. O sea, esto se ve más en la transfusión de plasma y también se puede ver en plaquetas que tienen siempre poca cantidad de plasma. Entonces, ven, es como una reacción, va por un prurito, un exantema, aparece durante la transfusión o después de esta, y vamos a valorar si es leve de repente y se detiene si yo uso un antihistamínico o también corticoides, o si ya comienza a excederse demasiado, voy a tener que suspender la transfusión, ¿no? Y aquel que ya hace este tipo de reacción al plasma es mejor evitar las siguientes transfusiones de plasma, ¿no? Para que no se vuelva a presentar el problema. Pero esto es por las proteínas que no son propias de la persona, del plasma del donante. Entonces, la reacción anafiláctica es una complicación rara de la transfusión de componentes sanguíneos y derivados del plasma, porque también lo puedo ver si le infundo factores, ¿no? Porque es parte es un producto por el fraccionamiento. Esta anafilaxia va a observarse más también si la infusión es muy rápida y cuando se utiliza plasma fresco congelado y en grandes cantidades, por ejemplo, en el recambio plasmático, las plasmaféresis. Por eso es que ya la recomendación, incluso los recambios plasmáticos, en algunos casos, por ejemplo, que usamos la miastenia gravis, en el Guillain-Barré también utilizamos los recambios plasmáticos, que son en equipos diferentes, son especiales, donde voy a quitar el plasma del paciente que tiene los anticuerpos y le añado plasma de un donante o de varios donantes, entonces puede verse estas reacciones. Entonces, actualmente los recambios plasmáticos ya no se hacen infundiéndole plasma de donantes, sino se ha hecho el cambio por albúmina comercial ya, precisamente para evitar estas complicaciones. Y vamos a ver, pues, ¿qué es una reacción anafiláctica? Pues, ¿no? Va desde urticaria o puede haber incluso todo el proceso, incluso de un shock anafiláctico, ¿no? Entonces, hay que estar observando al paciente. En las reacciones anafilácticas también se considera que hay una deficiencia de la inmunoglobulina A en un paciente y, y el suero tiene anticuerpos específicos anti-inmunoglobulina A, o sea, como la persona es deficiente de inmunoglobulina A, ha formado anticuerpos contra la inmunoglobulina A. Y estos son los causales de la reacción. Entonces, como ya dijimos, puede haber presentarse en los primeros minutos de la transfusión y puede ir pues de una urticaria hasta tener broncoespasmo, edema de palpebral, un angor, porque puede haber incluso laringio. Progresivamente, pues es importante
detectarlo tempranamente para evitar que vaya a presentarse más gravemente. Y vamos a ver que en deficiencias de inmunoglobulina A solo se debe transfundir productos que no contengan inmunoglobulina A. Bueno, eso se describe en la literatura, pero en nuestro caso es difícil porque no podemos hacer la detección de esto, no se hace con rutina. Y las reacciones muy graves, como el shock anafiláctico, pues como cualquier shock alérgico, hay que tratarlo con, si el cuadro es agudo, por ejemplo el angor laríngeo, podré usar adrenalina, usar hidrocortisona y antihistamínicos para poder ya tratar la histamina que se ha liberado ya en forma ya crónica, diríamos, ¿no? El corticoide es para la fase aguda y para el sostenimiento uso el antihistamínico. Y puede ser fatal si no es tratada de forma rápida y agresiva. La injuria pulmonar asociada a la transfusión, esta es una patología que se ha visto muchísimo, se ha reportado mucho en los últimos años y ha sido causal incluso de cambios en la selección de los donantes. Esta es causada por el plasma del donante que contiene anticuerpos contra los leucocitos del paciente. O sea, son anticuerpos antileucocitarios. Estos anticuerpos van a entrar a través del plasma al paciente y van a atacar sus leucocitos y forman trombos leucocitarios que van a atacar directamente el pulmón. Aparece entre la primera 4 horas de inicio de la transfusión. Hay un distrés respiratorio rápido y vamos a ver una opacidad difusa en la radiografía de tórax. Y no hay terapia específica porque en realidad como esta es una reacción antígeno-anticuerpo, tampoco podemos predecir qué tipo de paciente va a tener este problema, pero es el donante el problema, el donante que tiene estos anticuerpos contra los leucocitos. Es el famoso TRALI y este es un serio problema porque tiene una alta mortalidad y el paciente cuando se presenta el problema tendremos que llevarlo a una unidad de cuidados intensivos porque hay que monitorizar al paciente muy cercanamente. Entonces el TRALI es una complicación que es fulminante, es indistinguible en realidad es un distrés respiratorio también agudo. Tendremos que valorar las diferentes causas que entran como diagnóstico diferencial, pero si se presenta en las primeras horas de iniciar una transfusión, la primera causa es debida a esa transfusión. Y como comentábamos, es una falla respiratoria aguda, severa, hay un edema pulmonar bilateral, hay hipoxia severa, o sea, todo el cuadro de un distrés respiratorio agudo, hipotensión, cianosis, que aparece en las primeras horas desde que se transfunde principalmente plasma. ¿Y cómo se debe al donante? Esto ha condicionado los cambios, sobre todo en Europa, cuando se comenzaron a detectar estos cuadros, porque esto es importante en nuestro país. El TRALI recién se viene identificando hace pocos años. No, si se presentaba un distrés respiratorio, aquí en el país decían que era una neumopatía aguda, hasta que ya se comenzaron a ver los reportes en relación a qué se debía pues a la reacción transfusional. La mortalidad de este síndrome en los países desarrollados es baja, debido precisamente a que ya han tomado medidas para disminuir. Y esto es la selección adecuada del donante. Se describe que el 9% de los fallecimientos asociados a transfusiones han sido atribuidos al TRALI y constituyen la tercera causa de muerte. Y la frecuencia es desconocida realmente. En nuestro país también los reportes no se dan. Desde 1951 hasta 1985 ha habido 40 reportes de casos en la literatura de habla inglesa. O sea, esto
El trali se detectó mucho en Europa. Desde 1985 a la fecha se han reportado 130 casos. Un estudio encontró que 46 de 2.430 transfusiones de plaquetas se asocian a estas reacciones respiratorias en un periodo de 2 años en un hospital general. O sea, hay varios reportes y sería interesante también conocer qué es lo que ocurre en nuestro país. Y como hemos visto, el trali se debe a la presencia de los anticuerpos antileucocitarios del donante que produce todo el proceso de reacción con los leucocitos del paciente. Y el tratamiento hemos visto el manejo por UCI y el manejo pues de todo un distrés respiratorio. Y no debemos ya reiniciar la transfusión de algún hemocomponente hasta que pase, ojalá, si es que la mortalidad, porque la mortalidad es muy alta, pero si sale el paciente es preferible que no reciba ninguna transfusión de ningún componente porque todo el efecto inmunológico se ha visto alterado. Otra complicación, y esta sí es debida, como hemos comentado, a problemas del almacenamiento de los componentes, es la contaminación bacteriana que va a conllevar un shock séptico. Afecta hasta el 0.4% de los glóbulos rojos y entre 1 a 2% de los concentrados de plaquetas. Entonces, como comentábamos, la complicación, el componente que se contamina más frecuentemente son las plaquetas. Y las plaquetas son los componentes de la sangre que viven menos, viven entre hasta máximo 5 días después de extraída del donante, ¿no? O sea, si la unidad no fue usada a los 5 días, tiene que ser eliminada. Y lo otro, la forma de almacenamiento. Estos componentes son fundamentales para evitar que se contamine. Entonces, aquí es similar a una sepsis. Entonces, aquí también hay que valorar todo lo que es la selección del donante, el proceso de la donación. Por ejemplo, desde la limpieza que se hace a la zona de la piel donde se va a colocar la aguja, ¿sí? O si la persona tiene alguna lesión en la piel y el evaluador no se ha percatado, entonces puede de la zona de la piel jalar los microorganismos y causar que entren a la sangre que se está colectando. O sea, es una mala manipulación y obtención del componente, un mal procesamiento, un proceso de almacenamiento inadecuado, etcétera, que puede causar muchos factores que pueden causar la contaminación del producto. Y eso es por error, y eso hay que evitar, y por eso son los constantes controles de calidad que se deben hacer a los bancos de sangre. Es una complicación rara, digo, es una complicación grave, pero rara, y como hemos dicho, puede ser por diferentes procesos en el procesamiento de la sangre en el banco de sangre. Y también lo comenté, es más fácil en que se contaminen las plaquetas precisamente por el medio ambiente que permite que los microorganismos se multipliquen, que las plaquetas se deben conservar entre 20 a 24 horas. En cambio, los concentrados de hematíes y mucho menos en el plasma y el crío que están congelados a menos 20 o menos 80 grados, ahí definitivamente no hay replicación bacteriana y más difícil que se contamine. O sea, el producto que se contamina más son las plaquetas. Y es la clínica, como hemos visto, de un shock séptico. Incluso, aquí es importante, si el paciente hace fiebre en las primeras horas, 24 horas de la transfusión, hay que pensar que es por la transfusión del paquete globular o de cualquier otro componente de la sangre, y hay que tomar los cultivos necesarios para aislar el componente, y también hay que dar soporte como un cuadro séptico, iniciar antibiótico terapia y medidas de soporte hasta esperar los cultivos para valorar si cambiamos de antibióticos o no. Entonces es el manejo de un shock séptico. En cuanto a la hemólisis no inmunológica, esto se debe también
y vamos a ver parte del procesamiento de la sangre, los bancos de sangre. Por ejemplo, almacenamiento inadecuado. Si la sangre baja a menos 3 grados centígrados, se produce hemólisis por congelación, o sea, la sangre debe mantenerse entre 2 a 8 grados. Si es menos de 2 grados o más de 8 o más de 10 grados, ya el proceso puede hemolizar la unidad y va a pasar, si está hemolizada, pueda que ingrese al organismo y cause hemoglobinuria, pero no porque está hemolizándose la sangre del paciente, sino que es la misma bolsa que está mal, ha sido mal producida y almacenada. El sobrecalentamiento, y eso es un serio problema. A ver, ustedes saben que la sangre, no sé si en algún momento toquen un paquete globular, es frío y debe pasar frío. Debe estar a no más de 10 grados centígrados. Entonces, a veces las enfermeras, pues, ay, no, pobrecito, está fría la unidad. Entonces, antes lo metían los servidores, metían la unidad de sangre. Ahora los meten en las microondas y a veces lo hacen que estalle el componente, ¿no? O lo sobrecalientan y al sobrecalentarlo, la sangre entra hemolizada. Después no se puede colocar o introducir ningún componente, nada, a la unidad de sangre, ni a ningún otro de los componentes. Esa unidad está totalmente, está en un circuito cerrado y por tanto no debo meter ningún medicamento, ninguna solución, ni hipotónica ni hipertónica, porque puedo, bueno, contaminar el componente porque rompo la cadena cerrada y también puedo causar hemólisis. Y a veces las transfusiones se usan agujas muy finas o la sangre está muy espesa, entonces lo que hacen las enfermeras para que pase la unidad, lo presionan la sangre arriba, como incluso a veces ponían manómetros, esas fajas para medir la presión, para presionar la bolsa y que pueda salir la sangre, y eso causa destrucción de los glóbulos rojos y hemólisis. Entonces, todas esas problemas que ya son propiamente por errores y tremendos errores que comete el personal pueden llevar a complicaciones al paciente. La sobrecarga de volumen, que vimos que es otra complicación, va a llevar a pues, a insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, y puede ocurrir cuando se transfunden demasiados fluidos, se transfunde muy rápido la unidad y la función renal está afectada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También les comentaba esto en los pacientes pues, que tienen riesgo. Y por eso el sobrecarga del volumen es más común en pacientes que tienen anemia crónica severa, enfermedad cardiovascular. Hay que tener cuidado en el tipo de paciente que manejamos y es mejor transfundir varios días, pero poco a poco las unidades, si es que amerita la transfusión, ¿no? En casos agudos, bueno, es diferente si el paciente llega con shock hipovolémico por un accidente, donde ha habido una pérdida del 40% o más de la volemia, que el paciente ya está chocado, a veces sí hay que ponerle en 2 vías las unidades de sangre, es diferente. Pero si tenemos un paciente, hay que monitorizarlo y las funciones vitales para evitar la sobrecarga. Y bueno, este es todos los países se da esta problemática, por eso es importante que veamos bien el tipo de paciente que vamos a transfundir y los monitoreos que tienen que hacerse. O sea, no es que yo le voy transfundo una unidad de sangre y abandono al paciente. Hay una hoja también de monitoreo que tenemos que seguir para poder evaluar al paciente durante la transfusión del componente. Y las complicaciones tardías, estamos hablando, acá tenemos reacciones hemolíticas transfusionales retardadas, aquellos que se presentan en 5 a 10 días de la transfusión,
después de varios días que ha recibido el paciente la sangre, puede haber anemia, ictericia, fiebre y algunas veces hemoglobinuria. Estas son las reacciones tardías, severas. Puede haber choque, insuficiencia renal, pero son raras. Esto ya no es agudo el cuadro, ya se es retardado, y eso también hay que investigar. Aquí hay que hacer el CUS directo, que generalmente es positivo, que significa que se ha convertido, o sea, como la unidad de sangre, el factor antigénico es diferente al del paciente, el paciente ha hecho anticuerpos contra algún componente de la sangre y hace una anemia hemolítica autoinmune. Es decir, tengo un paciente que se le transfundió por una anemia, por ejemplo, y a la larga hace una anemia hemolítica autoinmune con ictericia, la bilirrubina un poco indirecta, la deshidrogenasa láctica elevada, y acá lo que tengo que hacer es el CUS directo. Si es positivo, ya me confirma que estoy frente a una anemia hemolítica, ya en realidad sería autoinmune, pero por una respuesta es una reacción hemolítica retardada. Entonces aquí tengo que hacer pues es importante en todas estas, para evitar esto, hay que hacer un buen estudio de la compatibilidad del paciente y hay que investigar estos grupos sanguíneos también menores para que si el paciente ya tiene un anticuerpo contra uno de estos, por ejemplo, un anti-JAK, que inicialmente es difícil de detectar al inicio, pero cuando se transfunde y tiene ese antígeno, esa unidad de sangre, puede causar estas reacciones retardadas, ¿no? Que se producen por complicaciones de grupos sanguíneos menores. Otra complicación tardía, tenemos la púrpura posttransfusional, y esto también es por la producción de anticuerpos dirigidos a las plaquetas. Igualito es un PTI, se va a observar más en mujeres, las mujeres que son sensibilizadas a antígenos de las plaquetas del donante, y aquí, bueno, hay que hacer un estudio minucioso de la antigenicidad plaquetaria, que no, lamentablemente no lo hacemos en el Perú, pero sí, por clínica lo vamos a evaluar si el paciente recibió una transfusión de glóbulos rojos o de plaquetas y que en el transcurso de las semanas o meses hace un PTI. Entonces, esto es debido y se maneja como un PTI. Y esto es debido por que ha formado anticuerpos contra esas plaquetas, ¿no? Porque son extrañas. Entonces, la trombocitopenia se va a presentar 5 a 10 días después de la transfusión, va a ser aguda, puede ser severa, puede haber un recuento plaquetario ya menor de 100.000 y lo manejaremos como una púrpura, ¿no? Entonces administraremos corticoides. Si hay una trombocitopenia severa, podremos, a veces damos inmunoglobulina con pulsos de metilprednisolona o de dexametasona. Algunas veces se puede usar recambio plasmático, dependerá de la severidad y de la respuesta inicialmente a los corticoides y a la inmunoglobulina. Y se trata igual que una púrpura trombocitopénica de tipo inmune como la idiopática, ¿no? Entonces, es importante el monitoreo pues, de las plaquetas y hay que observar al paciente y hacerle el seguimiento. Otra reacción tardía, tenemos la enfermedad de injerto contra huésped. Es una complicación rara y es fatal. Ocurre en pacientes inmunodeficientes. Por ejemplo, aquellos que han sido trasplantados de médula ósea, pacientes que ahí tienen que ser sometidos incluso a una inmunosupresión, pacientes inmunocompetentes transfundidos con sangre de personas con las cuales tiene antígenos de histocompatibilidad compatibles,
Por ejemplo, si son generalmente consanguíneos las personas, por eso en el caso de trasplantes de médula, a veces de médula ósea, a veces en el caso, por ejemplo, de leucemias agudas, si voy a trasplantar, a veces se prefiere donantes que no sean familiares directos, precisamente para poder evitar estas reacciones de histocompatibilidad. Bueno, no se conoce la incidencia de esta reacción. Casos se han reportado muy aislados. Como les dije, yo no he visto ningún caso de reacción injerto contra huésped asociado a la transfusión, porque sí lo vemos asociado, por ejemplo, al trasplante de médula. Y aquí la recomendación es la irradiación de los componentes previos, o sea, y eso es ya parte de los protocolos, sobre todo en los inmunodeprimidos, es ideal, y en los pacientes, por ejemplo, que van a ser trasplantados o que han sido trasplantados de médula ósea, los componentes que reciban tienen que ser irradiados para destruir todo este sistema de histocompatibilidad que puede ser la causa de esta reacción. Bueno, es una reacción inmunológica mediada por linfocitos T inmunocompetentes del donador, que pues va a reaccionar, va a atacar, diríamos, al receptor que es inmunodeficiente, y el receptor es incapaz de reconocer este linfocito T y destruirlo, entonces por eso es que se produce la reacción. Los síntomas aparecen 10 a 12 días después de la transfusión, hacen fiebre, diarrea, puede hacer un compromiso hepático con hepatitis, pancitopenia, puede haber un rash cutáneo, y puede ser este rash cutáneo incluso diseminado y generalizado. Como ven acá, es como si fuera la reacción de histocompatibilidad que vemos en los pacientes de trasplante de médula ósea. Va a haber una erupción cutánea que parece un líquen, y ustedes ven ahí, pues va a haber se va a ver progresivamente a nivel de la piel y la boca, por ejemplo, incluso con estas lesiones que puede el paciente incluso infectarse y ser causa de condicionar problemas pues infecciosos y generalizados. Aparte, va incluso a afectar todo el intestino, por eso va a haber incluso una colitis, va a haber compromiso hepático y una disfunción hepática, ¿no? Entonces este cuadro es severo, pero no lo hemos visto, realmente no es frecuente. Es fatal. La terapia es solamente pues, es terapia específica de la sintomatología, y para la prevención pues, es la irradiación de los componentes para destruir esos linfocitos que van a ser transfundidos. La sobrecarga de hierro, ya comenté que por cada mililitro de sangre que se transfunda, el paciente recibe 1 miligramo de hierro. No hay mecanismo fisiológico para eliminar el exceso de hierro, por lo que este hierro se va a acumular en el cuerpo, en los órganos, y causar la hemosiderosis. Y la consecuencia va a ser pues el compromiso del órgano afectado, ¿no? Entonces aquí vamos a usar la leferoxamina, que ya no hay en el mercado peruano, es vía endovenosa, lo utilizábamos. Ahora hay el de Feraxirox, que es por tabletas, vía oral. Y bueno, ¿cómo se la sobrecarga? Hago los controles de la ferritina, y tengo que mantener la ferritina a menos de 2000 microgramos por litro. Por eso hay que hacer controles periódicos del tratamiento, y hay que empezar el quelante lo más tempranamente posible, ¿no? Y tenemos acá también las complicaciones tardías, ya para creo, terminar, las infecciones transmitidas por transfusión. Y este es el serio problema, porque cada vez están surgiendo más infecciones que se pueden transmitir a través de la sangre. Por eso es que
siempre decimos es mejor la transfusión que no se realiza. Entonces tenemos que, y esto fue en los años 80 y tantos a 90, se observó pues en la pandemia del VIH, y ahí se afectó a una población grande porque no se sabía, sobre todo aquellos pacientes hematológicos, incluso los mismos hemoderivados que no se hacían los procesos de inactivación viral, murieron el 90% de hemofílicos del mundo, se contagiaron por VIH y hepatitis C, precisamente porque se transmite a través de la sangre. Aparte del VIH, el HTLV1 y 2, hepatitis B, C, la sífilis, la enfermedad de Chagas, que causa una miocardiopatía, y que es común en las zonas de la sierra, del Perú, de Bolivia, que en algunos países no, ya se está haciendo la prueba porque hay mucha migración, la malaria, el plasmodium, el citomegalovirus y otras infecciones. Por ejemplo, nosotros no detectamos, no hacemos estudio a todos los donantes de citomegalovirus, por ejemplo, y la mayoría somos citomegalovirus positivos. Entonces, hay que valorar también, sobre todo si transfundimos en inmunodeprimidos, porque podemos causar la enfermedad. Aparte de otras infecciones como el parvovirus, el B19, que tiene selectividad para atacar la médula ósea y causar anemia plástica, virus de Epstein-Barr, el toxoplasma, mononucleosis infecciosa, la brucela, la enfermedad de Lyme, que es la enfermedad de las garrapatas, que no es muy común en nuestro país, y muchas más otras patologías. El COVID también no sabemos cuánto había el efecto. Se perdieron muchos donantes de plasma de la industria precisamente porque se contagiaron con COVID y fueron retirados. Entonces, cada vez la enfermedad de Nilo y bueno, los priones también, acuérdense de las enfermedades de las vacas locas en Inglaterra, por ejemplo, causó serios problemas y que ha ocasionado pues cambios tratar en Europa de ser muy estrictos tanto en la selección de las personas que van a donar como en las que van a recibir la transfusión, precisamente porque cada vez se está viendo que hay muchos microorganismos que pueden transmitirse a través de la sangre. Bacterias, ya vimos en el caso de la contaminación de la sangre, los parásitos más vistos del Plasmodium, el Chagas, la babesiosis, bueno, la enfermedad de Lyme, la leishmania, el Toxoplasma gondii y otros que, y aquí ven, seguimos la lista, los virus de la hepatitis con sus variantes, el parvovirus, el VIH, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el HTLV, que está asociado a leucemias, linfomas, a células T y a la paraparesia espástica tropical, y los priones, pues que no sabemos, bueno, en nuestro país no hemos tenido ningún caso, pero que tenemos que valorar con el transcurso de los años, ¿no? Entonces, como estamos viendo, hay muchas complicaciones que se pueden dar a través de la sangre. Y por último, en los últimos reportes, la inmunomodulación provocada por la transfusión. Se describe que aquellos pacientes que se transfunden con sangre halogénica, pero no autóloga, o sea, también hay un proceso de donación autóloga, una paciente que va a ser operado, por ejemplo, y que tiene buena cantidad de hemoglobina, puede extraerse su sangre hasta una semana antes de la cirugía, ser reservada para que se le vuelva a poner cuando lo requiera en el acto operatorio. Entonces se denomina sangre autóloga. Y la que en cambio se transfunde de donantes es la halogénica. Entonces se ha visto que aquellas personas en el posoperatorio que reciben sangre o que son operadas de cáncer y que reciben transfusiones de sangre, se ha observado que tienden a tener más infecciones que aquellos que no reciben, o
metástasis tempranas en el caso de neoplasias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el efecto inmunosupresor provocado por la transfusión halogénica. Entonces se describe que hay una supresión inmunológica que precisamente condiciona que el microorganismo o la célula neoplásica se disemine. Entonces, estos son los últimos estudios de los cambios inmunológicos. Hay un incremento de las células supresoras CD8, hay una respuesta de los linfocitos marcada, una reactividad de los mononucleares, hay un incremento de los macrófagos inmunocitos y un incremento de las células T-killer, y hay una alteración del CD4 con el CD6, que ocasiona precisamente, se está hablando de que hay una alteración inmunológica seria, severa, en aquel paciente que recibe una transfusión. Y por tanto también estos son los últimos, se considera de que es preferible que los pacientes no se transfundan en esos momentos de estrés, digamos, que indica o que está dado por la cirugía, ¿no? Este es un resumen de todas las reacciones que se van a ver como parte de las transfusiones, las hemolíticas retardadas que hemos visto, que se presentan 5 a 10 días post-transfusión, la púrpura post-transfusional, 5 a 10 días post-transfusión, la enfermedad de injerto contra huésped, que se presenta 10 a 12 días post-transfusión, la sobrecarga de hierro, que como hemos visto, pues ya es un cuadro ya crónico, más que todo. Y tenemos entonces, bueno, las complicaciones tardías, que estas ya se van a ver en el transcurso de los meses. Y esto es lo último, ya vamos a ver el protocolo de la reacción post-transfusional. Si es que el paciente ha hecho una reacción, entonces siempre se tiene que tener una sangre pretransfusional, y eso es parte del protocolo, la sangre tanto de la bolsa, una muestra de sangre de la bolsa como del paciente se reserva, se guarda en banco de sangre para compararla si es que se presenta una reacción post-transfusional. Hay que tomar una muestra de orina para ver la hemoglobinuria y se tiene que colectar todo, tanto la bolsa como el equipo de transfusión, todo tiene que ser llevado a banco de sangre para ser evaluado. Y hay que repetir todo. Hay que verificar los grupos sanguíneos, tanto de la bolsa como el donante. Hay que hacer el estudio de la hemoglobina, hay que el perfil de las bilirrubinas para ver si hay incremento de la bilirrubina indirecta. Hay que ver el CUS directo, porque si ya se convierte, si ha habido una reacción hemolítica aguda por anticuerpos, de repente en un futuro se va a convertir en una hemolítica autoinmune y el CUS directo se va a comenzar a positivizar. Repito la compatibilidad, o sea, necesito verificar si ha habido un error en el banco de sangre, hay que ir empezando que debe repetirse el grupo sanguíneo, ¿no? Para poder hacer la verificación si es que ha habido un error. El CUNS indirecto en la muestra del paciente y la unidad, porque para ver si ha habido una aloinmunización, y hay que ver la hemoglobina del hematocrito si comienza a caer como parte de una reacción hemolítica, ¿no? La función renal, la función del perfil de coagulación, porque puede, como hemos visto, iniciarse un CID, y tenemos que hacer el cultivo de la unidad si estamos sospechando que está contaminada. Entonces, todo eso hay que hacerlo cuando se presenta una reacción. Y este es un estudio, uno de los más grandes que se ha hecho, está publicado en el New England Journal de febrero de 1999, en donde establece los riesgos estimados en la que se puede producir. Este es un estudio que en Estados Unidos se hizo en global, considerando todos los hemocentros, para evaluar el riesgo estimado de una reacción transfusional en relación a unidades de sangre
infundidas. La reacción hemolítica tardía, 1 en 1000, el daño pulmonar, 1 en 5000, la contaminación bacteriana, 1 en 12.000 unidades, hepatitis B, C, 1 en 30.000 unidades, HIV, 1 en 250.000, shock anafiláctico en 1 en 500.000, la hemolítica 1 en 1 en 250.000 unidades. Estamos hablando de Estados Unidos, un país donde prácticamente el 90% de las unidades colectadas son por donación voluntaria. Veamos cómo será el riesgo estimado en nuestro país, que no más del 2% de las personas donan voluntariamente. Entonces, este riesgo, sobre todo de las infecciones, ha de ser mayor, ¿no? Lamentablemente. Y acá tenemos de las diferentes, se evaluaron también las reacciones hemolíticas agudas, cuántos fallecieron, muerte, 1 en 633.000 bolsas transfundidas, por incompatibilidad B1 en 33.000, o sea, a pesar de que son países donde la hemovigilancia es mucho mejor, se presenta siempre las reacciones transfusionales. Igual, acá vemos por cada uno, es un estudio bastante completo de las complicaciones que se pueden ver a lo largo de tantos años y evaluando los problemas que se van a ver en las reacciones por las transfusiones de los componentes. Bueno, hasta aquí hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta.